Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Los saluda su amigo José Ortiz Medina y estamos aquí en el programa En Corto. Y hoy vamos a hablar, déjenme decirle, de un tema que pues a veces no nos gusta mucho abordarlo porque pues no es así como que de la parte agradable de la vida, pero mire, a veces puede pasar, ojalá que a usted nunca le ocurra, pero bueno. Mire, vamos a hablar de este tema de las pensiones alimenticias, de todos los conflictos que se generan cuando lamentablemente las parejas, los esposos se separan, se divorcian. Y cuando hay acuerdos entre las partes, pues usted ya se lo imaginará, no hay problema, pero cuando ahí hay jaloneos y que tú, que yo, que no, pues hay mucha situación complicada. Entonces vamos a hablar de las pensiones alimenticias, pero también fíjese de algo que usted tal vez nunca ha escuchado, algunos sí, pero muchos tal vez no han escuchado esta expresión, esta frase conocida como alienación parental. ¿Así es, abogado? ¿Ese es el término? Es correcto, Alienación Pepe. parental. ¿Qué es eso? Pues quédese con nosotros para que se entere qué es eso de la alienación parental. Alguien que nos está viendo, ¿y eso con qué se come? Muy buenas noches, abogado Sergio Alfredo Sánchez Viveros. Gracias por acompañarnos aquí en el programa En Corto. Al contrario, Pepe, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, pues amplísimo, ¿no? A todo lo largo y No nos va a ancho. alcanzar 15 minutos, la verdad. Vamos a tratar de más o menos abordar lo más relevante. Pero bueno, abogado Sergio, yo quisiera de entrada comentar algo que yo lo he visto, a mí no me ha pasado por fortuna, pero bueno, que ha habido amigos conocidos, el amigo de un amigo, no es que esté evadiendo, no. Fíjese que ha ocurrido que algunos amigos o conocidos o familiares de repente pues van a parar a la cárcel por no pagar pensión alimenticia. Y estando en la cárcel dicen, ¿pero por qué? Mucha gente desconoce que no pagar pensión alimenticia es bote, así diciéndolo en términos coloquiales, ¿verdad? Sí. El tema de los alimentos es un esquema muy amplio que prevé el Código Civil de nuestro estado. Y bueno, muchas veces la gente solamente lo relaciona con la vía civil, con los juzgados civiles y no con el Ministerio Público, ¿no? Esa es la con la parte, esa es la Fiscalía. parte que muchos desconocen. Así es. El detalle aquí es que, bueno, el tema de los alimentos pues resulta ser una situación amplia porque no es solamente los productos de la canasta básica lo que engloba el concepto jurídico de alimentos, sino a alimentos nos referimos desde luego los productos de canasta básica para ingerir, pero entra la educación, la atención médica, el transporte, el esparcimiento, la habitación y pues bueno, de entrada, así como para un preámbulo y llegar allá donde ya se planteó del tema penal de quien incumple en dar alimentos. ¿Quién tiene la obligación de dar alimentos? Pues la obligación en un primer momento de nuestras vidas es como padres, le debemos alimento a nuestros hijos. Posteriormente también cuando los padres llegan a ser mayores y requieren… Los hijos a los padres, Los ¿verdad? hijos a los padres. Un señor o una señora puede demandar pensión alimenticia de su hijo o de su hija. Sí, desde luego, claro que sí, claro que sí. Entre esposos, cónyuges o concubinos, cuando la relación se disuelve, este vínculo, pues también existe esa reciprocidad de otorgarse alimentos, ¿no? Y hay algunas otras cuestiones que prevé el código, pero a grosso modo esas. ¿Hasta qué edad? Esta pregunta yo creo que les va a interesar mucho a nuestros amables televidentes, porque hay mucha confusión en esto. ¿Hasta qué edad, por ejemplo, cito el caso del padre o la madre que le da pensión alimenticia al hijo o a la hija? O sea, no estoy viendo el tema de la pensión alimenticia del hijo a los padres, no. En el caso de los padres a los hijos, ¿hasta qué edad? Esa es la pregunta clave. ¿Hasta qué edad puede darse la pensión alimenticia? Porque
Yo tengo amigos y conocidos familiares que dicen, oye, es que el juez o la juez está encima de mí y mi hijo ya tiene 32 años. O sea, sí, pero es que está estudiando el doctorado. O sea, ilústranos, ilumínanos, abogados, sobre eso. Bien, desde luego, básicamente la obligación es con los hijos que son infantes o adolescentes, esto es, quienes están por debajo de la mayoría de edad, que en nuestro país es de los 18 años. Sin embargo, el Código Civil de nuestra entidad prevé algunas excepciones a esa regla. Esto es, cuando el acreedor alimentario, el hijo, ha cumplido ya la mayoría de edad, pero continúa estudiando, esta pensión puede prolongarse hasta los 25 años. Hasta los 25, solamente, no los 32, como yo dije ahí. Solamente que se deben Bueno, yo exageré nada más para que sacarle la sopa, abogado. Sí. Pero es hasta los 25 años. Hasta los 25. Solo si está estudiando. Solo si está estudiando y que esté obteniendo un buen rendimiento académico, buenas calificaciones. O sea que si tiene malas calificaciones y lo están reprobando, exacto, es una causal para nulificar ahí la pensión. Y que se encuentre estudiando en un grado acorde a su edad. Es decir, si por cuestiones del destino 25 años está en la secundaria o en la prepa, ¿no? Fósil, pues entonces ya fósil no. de la secundaria y tiene 25 años. Sí. Así le dicen fósil, ¿no? Pues bueno, yo sí lo puedo decir. Hay usted algunas no es abogado, usted es muy serio y muy formal. Hay algunos requisitos que se deben de cubrir como esos en el tema de la edad de la pensión. Entonces, hasta que sean mayores de edad, o si sigue estudiando hasta los 25 años. Hasta los 25 ¿Y a poco años. en otros estados de la República es diferente? Bueno, desafortunadamente en Veracruz pues tenemos un código bastante antiguo y ya el Congreso de la Unión aprobó ciertas legislaciones en materia procesal en el ámbito civil y familiar. Entonces, cada estado difiere en algunas cuestiones en sus límites de edad, ¿no? Es una de las facultades de las entidades federativas, pero aquí en Veracruz particularmente es hasta los 25 años y ahora con la implementación de los nuevos códigos, digamos que la edad no cambiaría, lo que sí esperamos que cambie es que estos procesos se hagan más cortos, que yo creo que es lo que le interesa mucho a tu auditorio. Sí, claro. ¿Recuerdas en algún estado de la República donde el Código Civil en materia de pensión alimenticia es demasiado generoso, entre comillas, con el muchacho o la muchacha que recibe pensión alimenticia? ¿No? Es que la mayoría de las veces estas edades se fijan no tanto por los congresos, por los diputados de los estados, sino por los criterios que a través de los mismos asuntos que se van dirimiendo, las jurisprudencias de la Suprema Corte es quien mira, no soy abogado, pero sí le sé más o menos. No, como que sí le sabes bastante más bien. Bueno, lo que decíamos al inicio, el terminajo medio raro de alienación parental, yo lo voy a explicar de manera muy sencilla, pero el abogado, él sí nos va a ilustrar. Tiene que ver un poco, y él nos va a corregir, el abogado Sergio Alfredo Sánchez Viveros, tiene que ver un poco cuando de repente en un juicio de divorcio resulta que, vamos a poner un ejemplo, el papá recibe un trato bastante agresivo, serio, molesto del hijo, de la hija. Dice, ¿cómo? Pero si mi hijo me adoraba, me quería, y ahora ya no me quiere ni ver, dice que me odia. Y se investiga un poco y resulta que la mamá pues le está metiendo ideas sobre el padre. Pero también ocurre al revés, para que no nos acusen de misóginos, ¿no? También ocurre al revés, ¿no? De que a veces es el papá el que le mete ideas al hijo o a la hija para ponerlos en contra de la madre. Alienación parental. Ahí va la explicación magistral. Alienación parental. SAP, S-A-P, síndrome de alienación parental. Así se llama, es un síndrome. Es muy reciente este tema, no es tan antiguo. El primer psicólogo que abordó o que dio el nombre al síndrome de alienación parental es un norteamericano, por allá del mediados de la década de los 80, Richard A. Garner, es quien adopta, y él lo describía como
pues el lavado de cerebro que le hace el ¿Qué progenitor término custodio tan fuerte, lavado de cerebro? al Y sí, niño, sí es eso a veces. al niño que previamente demostraba amor hacia el progenitor no custodio. Teniendo en cuenta, progenitor custodio es quien tiene la guarda y custodia del Claro, menor, claro. y el no custodio, pues el que está fuera del hogar, ¿no? Es una situación sumamente común que ocurre fundamentalmente en los juicios de guardia y custodia, y entonces, pues... Mira qué atentos están los camarógrafos. ¿Algún caso tienen parecido a este, verdad? No, yo creo que no, nada que ver. Anteriormente Broma. esto era muy común que se diera, que la madre era la que originaba este síndrome, pero hay que recordar que, pues desde luego, el artículo 1 de nuestra Constitución nos dice que hombre y mujer somos iguales ante la ley, Claro. y ahora también hay padres que son custodios y madres que son progenitores no custodios, ¿no? Es decir, la guardia ya se ha hecho más compartida. Y es precisamente eso, el hablar mal del progenitor no custodio, de quien no está, para ejercer pues, cierta violencia, pudiera ser, porque a final de cuentas es un tema de violencia psicológica al afectar al menor en su desarrollo, al propiciarle una denigración de la imagen del padre o de la madre, ¿no? Según corresponda. Es un tema muy difícil, y para acreditarlo tampoco es tan sencillo. Me imagino que no es fácil demostrarlo, ¿no? Se deben de realizar determinados estudios psicológicos para acreditar esta situación, ¿no? ¿Y qué sanciones hay si se comprueba o se demuestra que sí hay alienación parental? Bueno, cuando se da esa circunstancia, desde luego queda a criterio y arbitrio del juez que conoce del tema, pero podría ser un elemento para poder modificar la guarda y custodia, porque se está afectando Ya. directamente el desarrollo de la personalidad de él o los infantes que están siendo alienados, ¿no? ¿El Código Civil del Estado de Veracruz ya contempla esto de la alienación parental? La figura de la alienación parental sí está prevista, aunque es más bien un tema de carácter psicológico más que jurídico, ¿no? Es decir, está perfectamente descrita la conducta que se despliega, pero esto tiene que ser determinado por un perito en psicología. Bueno, lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, estamos ya en la recta final de esta interesante charla, y como bien lo decía aquí el abogado Sergio Alfredo Sánchez Viveros, pues 15 minutos no son suficientes para abordar este tema tan complejo, tan complicado de nuestra sociedad, bueno, de muchas sociedades, de muchos países. Pero si alguien se quedó con dudas, porque sí es probable que yo tengo esta duda, pudieran consultarlo a través de una página o a un sitio web, ¿cuál sería? Con mucho gusto estamos a sus órdenes para asesorarles y para atender gestiones legales, desde luego, no solamente en el ámbito de derecho familiar, sino en otros diversos. De otras áreas del en derecho. otros diversos, sí. Está una página web que es expresionjurídica.com, y también a través del Facebook, Expresión Jurídica. Hay un equipo multidisciplinario ahí que podrá dar seguramente soluciones a las inquietudes de cada quien. ¿Están ubicados donde, aquí en Jalapa, por cerca del fraccionamiento Ánimas o Indeco Ánimas? En la ciudad de Jalapa, Veracruz, si puedo decir la dirección, claro que es sí. en Avenida Agustín Lara, número 28. Ahí estamos ubicados. Y los contactos están en la página, la reitero, es expresionjurídica.com. Muy bien, pues muchas gracias, abogado Sergio Alfredo Sánchez Viveros. Al contrario, muchas gracias a ti. Orientarnos un poco sobre estos temas que, como lo decía yo al inicio de este programa, pues no es muy agradable, la verdad. A veces quisiéramos hablar de otros temas más bonitos, pero la vida es así. A veces hay discrepancias entre parejas, entre las personas. Llega un momento que no llegan a un acuerdo y pues tienen que disolver la unión matrimonial, y pues hay estos conflictos, ¿no? Y que a veces pues haya afectados, terceros afectados, como son los hijos, las hijas, y que no pueden quedar en la indefensión ante la disolución de una unión matrimonial. Entonces requieren de este apoyo que es precisamente la pensión alimenticia,
y que no nada más son los alimentos, sino que también es, como usted bien lo dijo, educación, esparcimiento, etcétera, etcétera. Es algo muy amplio, ¿no? Bastante amplio el concepto de los alimentos. Solamente la recomendación es, bueno, pues que se asesoren, ¿no? Quien se vea inmiscuido en un tema de estos, que se asesoren, porque a veces la pensión puede ser o muy alta o muy baja. Entonces, Suele pasar. Ahí hay afectaciones también. Suele pasar. Pues muchas gracias, abogado Sergio Alfredo Sánchez Viveros. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Pero sobre todo, gracias a usted. Buenas noches. Hasta la próxima.